¿Cómo están, hermanos? Qué gusto saludarles. Bienvenidos nuevamente a nuestro curso de Primera de Corintios. Ya vamos avanzando y estamos llegando al capítulo 12. Les invito, por tanto, a que puedan estar tomando apuntes, destacar aquello que les llame más la atención y luego cumplir a los requerimientos del curso. Hermanos, el capítulo 12 está dentro del marco de lo que conocemos las instrucciones de Pablo para el culto público. Y es interesante e importante notar cuánto texto el apóstol Pablo invierte para dar las instrucciones necesarias para que la iglesia viva en comunidad. Y esto a diferencia de otros temas que él ha tratado, como el matrimonio, como el tema de las relaciones entre hermanos y resolución de conflictos, incluso el tema de la división o sexualidad. Evidentemente, el tema del culto público de la iglesia cuando se reúne es un tema importante que Pablo quiere enfatizar. Y en el capítulo 12 el tema principal está relacionado con los dones espirituales. Porque, hermano, el cuerpo de Cristo ha sido bendecido a través del Espíritu Santo que mora en él, para que se bendigan unos a otros, y a través de este medio de gracia, como lo son los dones espirituales, la misma gracia y el poder del Señor venga a la vida de cada creyente y pueda crecer en el Señor. Por eso, en el capítulo 12, versículo 1, Pablo comienza y parte hablando, diciendo acerca de esto. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hermanos, si hay una premisa importante que debemos tener, es que el creyente da gloria a Cristo de acuerdo a la guía del Espíritu Santo. Y siendo primero que todo sustentados por la realidad de quienes somos. Somos hermanos que hemos recibido el don del Espíritu Santo para vivir nuestra vida espiritual en comunidad. No quiero que ignoren, sino que por el contrario, quiero que sepan. Hay algo que no estaba viviendo bien la iglesia de Corintios, es que no estaban empleando bien los dones espirituales. No olviden, les dice el versículo 2, quiénes ustedes fueron sin Cristo. Por lo tanto, recuerden quiénes ustedes son ahora. Son hermanos, tienen al Espíritu Santo. Sírvanse. En el versículo 3 llega a una conclusión rápida Pablo y les dice: por tanto, les digo que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Eso era lo que estaba sucediendo en el culto público. Hermanos que estaban hablando de Jesús y le estaban diciendo maldito. No, Pablo les dice, en el culto público nadie puede llamar a Jesús anatema, ni tampoco nadie puede llamar Señor a Jesús, sino que es por el Espíritu de Dios. Si te das cuenta, en el versículo 3 está la Trinidad involucrada, porque en el culto público, cuando se habla de Jesucristo como Señor, el Espíritu de Dios, el Hijo siendo proclamado y el Espíritu Santo guiando a la iglesia, está ahí presente, la Trinidad. De la misma forma, los creyentes reconocemos que Dios es quien conduce el quehacer de la iglesia. Por tanto, y en ese sentido, mira el versículo 4, la iglesia ha recibido capacidades sobrenaturales y es la misma Trinidad la que gobierna esto. En el versículo 4, versículo 5, versículo 6, Pablo es claro y les dice, hay diversidad de dones. Aquí no hay uniformidad. No podemos pretender que hayan un tipo de dones y que de esa forma, no, hay diversidad de dones. Pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, distintos servicios, pero el Señor es el mismo, Jesucristo es el mismo, y por último hay diversidad de operaciones. La energía con que se hace esto es distinta unos en otros, y Dios, el Padre, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Otra vez, versículos 4 al 7, la Trinidad está integrada y está en acción. Por tanto, cuando los dones espirituales están ejerciéndose en el desarrollo del culto público, en la iglesia, en la vida de la iglesia, es un ejercicio profundamente trinitario. Por eso tiene que decir Pablo en el versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. El fin de todo es la edificación de la iglesia. La iglesia, a través de los dones espirituales, de la obra trinitaria, recibe su edificación a través de estos medios de gracia del Señor. Ese es el fin, el bien común. Ahora bien, entre los versículos 8 al 11, yo les invito a que puedan ir allá, porque aquí nos habla que los creyentes reconocemos que Dios hace posible que su iglesia crezca en unidad.
Y el ejercicio de los dones espirituales tiene características dadas por el Señor. Y aquí hay una lista de dones espirituales a los cuales tú puedes ir accediendo y analizando y aprendiendo de ellos, palabra de sabiduría, a otros palabras de ciencia. Estos primeros dos parecieran ser los más difíciles de definir, porque en realidad nos abre un abanico de posibilidades en cuanto a su significado. No obstante, es muy significativo que sea palabra de sabiduría y palabra de ciencia, porque probablemente lo que Pablo está hablando es que la sabiduría y la ciencia para los hermanos de Corintios era algo importante, ¿verdad? El estatus con que ellos vivían tenía conocimiento y aspiraban a la sabiduría, pero Pablo les dice acá, lo más importante es que el Espíritu da la sabiduría y que el mismo Espíritu da estas palabras de ciencia. Y puede Pablo estarse refiriendo, es que esta es una habilidad dada por Dios para tener sabiduría, tener conocimiento de cómo llevar a las personas a Cristo a través de distintas situaciones, de manera sabia y con conocimiento. Ellos pueden actuar bajo una cosmovisión centrada en el Señor. Versículo 9, este mismo Señor, este mismo Espíritu que da estos dones para que la iglesia se sirva mutuamente, a uno les da fe, que son aquellas personas que pareciera que confían en el Señor aunque parezca imposible la situación. ¿Te ha tocado ver a alguno de estos hermanos en la iglesia? A mí sí, y son un regalo maravilloso. A otros dones de sanidades. Pareciera que Pablo le está diciendo, aquí hay hermanos, personas que a través de ellos Dios actúa para dar sanidades. De todos modos, lo importante es que les dice, acá no son las personas. O como el que viene después, el hacer milagros. Lo importante es que sea el Espíritu Santo el que actúe por medio de ellos. Y en el primer siglo esto así se daba. A otro, profecía, que la profecía es hablar palabra de Dios con el conocimiento de Dios para edificación, para exhortación, para consuelo de la iglesia, como lo dice el capítulo 14 de 1 Corintios. No obstante, otra vez, es un regalo del Espíritu Santo. A otro el hacer milagros, a otro el discernimiento de espíritu, que pareciera ser que esto es conocer cuando las cosas son del Señor y cuando son satánicas. Y había personas en el primer siglo que tenían esta capacidad dada por el Señor. Y a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Esta palabra lengua, como entendemos en nuestro contexto, tiene que ver con la palabra glosa en el idioma original. Y es un sustantivo que tiene que ver con idiomas. Bueno, con idiomas. Entonces habían personas que venían de otro lugar, según entiendo, de otros lugares, porque Corinto es un lugar muy cosmopolita, y entregaban mensajes y no se entendían, y otros venían y podían interpretar esa lengua, ese idioma, u otros de manera sobrenatural comenzar a hablar en otros idiomas para interactuar con las personas. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno particular como Él quiere. Porque es el Espíritu Santo el que da poder a la iglesia para servirnos. Y Él lo reparte como Él quiere, entregándose aquí una característica de la deidad del Espíritu Santo, plena voluntad para repartir como Él quiere para la edificación de la iglesia. Entre los versículos 12 al 19 vamos a encontrar que el creyente adora a Dios cuando sirve a la iglesia para su unidad, porque ese es el objetivo. Recuerden, que seamos uno y siendo uno reflejemos el carácter de Dios y cada uno de manera distinta. Y vamos a ver en versículos 12 y 13 que es dependiente del Espíritu Santo que vive en la iglesia. El cuerpo es uno, tiene muchos miembros, que seamos muchos, somos un cuerpo, porque todos hemos sido bautizados en un cuerpo y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es el Espíritu Santo el que bautiza a la iglesia en el momento, por supuesto, en que cuando abrazamos por la fe el Evangelio, reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor, el Espíritu Santo nos hace parte de la familia de Cristo, ¿verdad? Y todos, sin distinción de persona, tienen el Espíritu Santo y el Espíritu Santo ha repartido dones a todos, a cada uno. Esta palabra todos, esta palabra cada uno, es algo que Pablo enfatiza
porque no quiere dejar a nadie fuera, porque hay diversidad con el fin de unidad. ¿Para qué son estos dones espirituales? Entre los versículos 14 y 17 nos explica claramente, haciendo esta analogía al cuerpo y a los miembros y a las partes del cuerpo, ¿verdad? Que cada uno tiene que cumplir con su responsabilidad con el otro, con la iglesia de Cristo. Y en los versículos 18 al 19, Pablo nos entrega un par de versículos que son decidores. Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Dios, el Espíritu Santo, que repartió dones como Él quiso. Dios puso los miembros del cuerpo como Él quiso. Y el versículo 19, porque si todos fueran versículo 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Por tanto, qué importante es que descansemos en el diseño soberano de Dios para su iglesia. Versículos 20 al 31 nos va a hablar acerca que los creyentes procuran entonces tener vínculos saludables de servicio mutuo. Luego de saber que el Espíritu Santo es el que ha repartido a cada uno como Él quiere, que está la Trinidad involucrada en el servicio mutuo y en el uso de los dones espirituales, que cada uno de los miembros somos importantes y que tenemos una interdependencia, porque así el diseño del Señor lo ha hecho y descansamos en Él. Finalmente Pablo termina diciendo, entonces vincúlense, relaciónense de manera saludable a través del servicio mutuo. Porque entre los versículos 20 al 40 nos vamos a dar cuenta que Pablo les dice que la soberbia no es el camino. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros, sino que los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Pablo le está diciendo, la soberbia no es el camino, sino que por el contrario, como termina diciéndolo acá entre los versículos 24 al 27, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo. Ese es el punto. Unidad, no desaveniencia, no división, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Ahí está el fin de los dones espirituales. Crecer juntos a través de estos medios de gracia para que la imagen de Cristo sea formada en cada uno de los miembros del cuerpo y así la gloria de Cristo sea reflejada y el mundo identifique que son hijos de Dios porque mutuamente se han ayudado en el crecimiento, en la edificación. Pablo termina diciéndole entre los versículos 28 al 31, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua, o sea, una cantidad de servicios a través de los cuales se ejercen los dones espirituales para intencionar esta edificación mutua. Ahora, ¿son todos apóstoles? No, hay diversidad. ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? No. ¿Interpretan todos? No. No obstante, y a pesar de esta diversidad que lleva a la unidad, ojo, hay algunos dones que necesitan ser observados mayormente. Pero sea cualquiera que sea el don espiritual que se tenga, todo se tiene que hacer con amor. Y ese es el camino más excelente que Pablo le va a mostrar a la iglesia en el capítulo 13.